¿Qué tal, amigos de Chacotero con Manuel Narváez? Muy buenas tardes. Estamos de regreso en una emisión más de su programa que ya hemos realizado prácticamente 40 entrevistas, y quiere decir que estamos en el ánimo de la gente, y afortunadamente pues, nos han recibido muy bien. En esta ocasión nos acompaña el señor Aarón Santoyo, quien es el vocero de los trabajadores de la industria del entretenimiento, de los conocidos casinos, que han dado muy activo esta semana. Aarón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias. Un gusto saludarte. Pues aquí andamos, como dices, muy activos, tratando de reactivar esto, ¿no? De buscar la forma. Andan ustedes desde, de la semana pasada con el interés de que el gobierno del estado los escuche para sus peticiones, que es la de abrir, la apertura. Igual que como muchos empleados, decenas de miles en el estado, que se dedican a diversas actividades, pues necesitan ponerse a trabajar esos 4 meses de cuarentena. La gente necesita comer, entonces ya es un triple riesgo, ¿no? O te contagias y puedes morirte del coronavirus, o te da hambre y te mueres de hambre, o también las afectaciones emocionales y psicológicas, ya es un problema serio. ¿Ya contactaron al gobierno del estado? Ya contactamos al gobierno del estado, por ahí dejamos algunos oficios en el gobierno del estado, incluso también al gobierno del ayuntamiento. La verdad es de que, pues, como dices claramente, es una situación donde 4 meses no hay quien lo aguante. Yo conozco personas que han contraído COVID y han salido adelante, pero todavía es día que no conozco a una persona que pueda vivir sin comer. Creo que el hambre es el peor de los escenarios que puede tener una persona, y si no tienes trabajo, pues ¿de dónde vas a obtener los recursos para alimentarte y para pagar tus gastos corrientes, ¿no? A menos de que vivas en una cueva y tengas una parcela para que seas autosustentable, pues podrías sobrevivir 4 meses, pero de ahí en fuera, pues no hay forma, no hay forma humana de que podamos sobrevivir. ¿Cuántos empleados existe en el estado de Chihuahua que se dedican a esta industria del entretenimiento? Es decir, ¿cuántos centros de trabajo hay? Tengo entendido que en Ciudad Juárez, de Chihuahua y Delicias son los que tienen. ¿Cuántos centros son? ¿Cuántos empleados? Mira, somos 18 centros de trabajo, principalmente distribuidos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc. Cada centro de juego, cada establecimiento, entre todos debe de haber entre 8,000 y 10,000 empleados de forma directa e indirecta, proveedores de bienes y servicios, ¿no? Infinidad de clientes, infinidad de empleados que trabajan de forma directa, pero también se incluyen todos aquellos proveedores, desde el que te limpia la alfombra, el que da mantenimiento a los aires acondicionados, los de las empresas de valet parking, las empresas de mantenimiento, los proveedores de insumos para los restaurantes, los insumos del casino. Es una cadena de valor muy grande que abarca muchísimas personas. Te digo, son entre 8,000 y 10,000 personas aproximadamente, únicamente en el estado de Chihuahua. Claro que esta industria no está considerada como de las esenciales. Desde un inicio que inició esta cuarentena y este confinamiento, las autoridades definieron cuáles eran el orden de las prioridades, y tiene que ver con los alimentos, por supuesto, pero también la de las gasolineras. Sin embargo, paulatinamente se han abierto algunas desde que pasamos del semáforo rojo al naranja, aunque este ya es un desastre, ¿no? Esto ya se volvió una chunga, el gobierno federal ya no sabe qué hacer, el gobierno del estado tampoco, pero la industria del entretenimiento ya como que está en el limbo. Hay empresas grandes, por ejemplo, comerciales, como el caso de la cadena esta Liverpool, que ya abrió, y que si ponemos en la balanza, pues es un lugar cerrado igual que lo que es un casino, también tiene empleados y se cuidan las formas. ¿Tú qué opinas? ¿Habrá aquí alguna injusticia o algún interés particular del gobierno?
Pues espero que no haya un interés particular porque esto es una masacre a todas las empresas no esenciales. Mira, el principio básico de una contingencia es correcto, dividir a las empresas esenciales de las no esenciales para asegurar el abastecimiento de alimentos, de servicios como la electricidad, la gasolina, etcétera. Pero también está contemplado que esa contingencia debe tener una duración específica. En este caso, se habló de 40 días y también se estableció como una reactivación económica el 29 de mayo, que es a iniciar el 1 de junio. El 1 de junio se supone que empezó la reactivación económica gradual con los semáforos estos de reactivación económica y se iban a ir integrando todas las empresas y las actividades no esenciales. Pero a partir del 1 de junio se comenzó en rojo, por ahí a marchas forzadas se avanzó al naranja y de ahí ya no se ha avanzado e incluso se amenaza con regresar al color rojo. Entonces, pues no es posible que puedas tú determinar qué empresa es esencial y no esencial después de 40 días, y en este caso son 115 días. ¿Cómo puedes tú determinar qué es esencial y qué no es esencial? Yo creo que a partir de 115 días todas las empresas son esenciales porque generan un empleo y mantienen a una familia. Cada personal es una familia. Mira, te comento, yo acabo de ir esta mañana al banco. Se considera actividad esencial. Ok. No hay filtro de seguridad alguno para entrar al banco. No hay un tapete sanitizante para entrar al banco. No hay una persona que te esté checando la temperatura para entrar al banco. Tú puedes entrar con 40 grados centígrados y formarte en la fila de la caja. No hay ningún protocolo de seguridad para usar el cajero automático. El cajero automático está ahí, lo usan cientos y cientos y cientos de personas al día y no hay una persona que esté sanitizando el teclado o la pantalla de un cajero automático, ni siquiera en las horas hábiles. Entonces, ahí están los centros de contagio, ahí están los puntos de contagio. Algo tan esencial como un banco, que es esencial, pues ok, ¿por qué no hay un protocolo de seguridad? Y nosotros, que somos no esenciales, sí hemos desarrollado, sí hemos integrado protocolos de seguridad de higiene muy estrictos, que, que permiten y pueden garantizar a todos los clientes, a todos nuestros empleados, a todos nuestros proveedores, un ambiente muy seguro. Te lo puedo garantizar y lo hemos presentado a las autoridades, nuestros protocolos. Y lo que está abierto ahora ni siquiera tiene protocolos. Entonces, pues yo no sé si hay un interés atrás de esto, espero que no, porque sería un interés muy malicioso, pero yo creo que la nueva normalidad puede ser para todos, simplemente con protocolos de seguridad e Bueno, higiene. de lo único cierto hasta ahorita de todo esto, después de la cuarentena, es que es impredecible, no sabemos qué va a pasar. López-Gatell, el subsecretario de Salud del gobierno federal, antier dijo de que esto puede durar unos 3 años mientras no haya vacuna. Entonces esto va para largo y es prolongar también la agonía. Ya sabemos las consecuencias económicas que va a haber. Hay pronósticos de que México va a tener una caída del 10.5% del Producto Interno Bruto. Algunas calificadoras lo señalan así. No es exclusivo del país, eso hay que decirlo, ¿no? Para no mandar señales de que queremos atacar al gobierno federal, pero lo cierto es de que, bueno, aparte de sus hierros que sí los tienen, esto nos va a afectar a todos. Y si la gente no hay economía, no tiene trabajo, no tiene dinero, pues ¿de qué va a comer? El gobierno sí se la pasa bien facilita, porque tienen asegurados sus ingresos, así se caiga la economía, desaparezca todo. Los únicos que tienen garantizado en este país sus ingresos para tragar es el presidente de la República, los legisladores federales, llámese diputados federales, senadores, diputados locales, también los alcaldes, los síndicos, los regidores y los gobernadores. Y muy campechanamente batean todas las peticiones. El pretexto es de la propagación del virus, del contagio, de acuerdo. Sin embargo,
si le han permitido la apertura a otros centros de entretenimiento, a otros centros de trabajo, cuidando el debido protocolo, ¿por qué no considerar los demás? Hubo una manifestación de los dueños de gimnasios, cerraron el centro porque ya están desesperados, ya le mandó el gobernador a la policía. Anda muy nervioso, ya se va el gobernador en menos de un año. Bueno, en menos de un año es la elección y en un año, en septiembre del próximo año, del 2021, ya se va, está muy nervioso, anda alterado. Entonces, cualquier acción que hagan, pues se corre el riesgo incluso que le manden a los conocidos coloquialmente como los Granaderos, antimontones, ¿no? A la policía. ¿Ustedes qué claro. piensan? ¿Tienen considerado algunas acciones para hacer la petición, para presionar? Por supuesto, tú lo estás diciendo. Las expectativas son pésimas, son catastróficas para México. 10% en la caída del Producto Interno Bruto, 20 millones de personas que ya han perdido su ingreso entre economía formal y economía informal. 20 millones de personas que no tienen ahora mismo cómo llevar el sustento a sus casas. No hay precedente en México en que la población económicamente inactiva sea mayor a la población económicamente activa. Ahorita son más los que no estamos trabajando que los que están trabajando. Y a menos que pertenezcas a ese grupo VIP que tú mencionas de burócratas, de magisterio, de empleados de gobierno, El Poder pues Judicial, por supuesto. todos los demás nos estamos muriendo de hambre. No tenemos la forma de, ni siquiera la seguridad o la certeza de decir en tal fecha nos reintegramos a las actividades. No hay ni siquiera un parámetro establecido en ese sentido. El semáforo se quedó en un concepto muy bonito, se veían muy bonitos los colores, pero fracasó. Fracasó porque el virus no se comportó como se debiese haber comportado, como se proyectó que se comportara. Lo dices bien, López-Gatell dice a lo mejor 2 años, a lo mejor 3 años va a andar el virus ahí, y pues yo no quisiera saber qué economía, sobre todo nosotros los mexicanos, que tenemos un 90% de personas que vivimos al día, a la semana, a la quincena, máximo al mes, pues podamos resistir cuánto tiempo más. Esto ya es una bomba, esto es una bomba y ni siquiera es que va a estallar, ya estalló. Ya ahorita las personas, ya estalló su bomba en sus hogares, ya están empeñando todo, ¿sí? Ya están comprometiendo sus recursos presentes y sus recursos futuros de ellos y de sus hijos, porque muchas personas ya están vendiendo su patrimonio familiar, que son sus hogares, sus casas, que les iban a heredar posiblemente a sus hijos o con lo que iban a vivir en su etapa de jubilación, o pues ya lo están vendiendo, están terminando con sus patrimonios. Si tenían un auto, pues los están vendiendo porque es prioritario alimentarse en vez de tener un medio de transporte, ya es un lujo. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? ¿A una pobreza extrema? Ya se habla de que 1 de cada 2 mexicanos se va a la pobreza. 1 de cada 2 mexicanos. Ya es una cifra catastrófica, ¿eh? Pues quiere decir que si uno de cada 2 mexicanos, sí lo leí esa noticia de que va a caer en la pobreza, pues quiere decir que uno de los dos, tú o yo, vamos a caer, si no es que los dos ya estamos en la pobreza. Yo creo que aquí somos los dos y nos faltaría los Pues otros 2. sí, es una situación muy complicada. Se ha hablado también ya de cifras de que alrededor de 20 millones de mexicanos van a caer en ese segmento de la población. Si México se consideraba que según la CEPAL y otros organismos no gubernamentales que estimaban que la pobreza en México es de aproximadamente de 63 millones de personas, pues imagínate, somos un país de casi 130, estamos hablando de prácticamente 2/3 partes de los mexicanos va a caer en pobreza o pobreza severa, y la alimenticia que va a ser la peor. Y luego las consecuencias que contrae esto, que no tengas trabajo, se dispara la inseguridad, yo no sé si le alcance al Monte de Piedad y a todas las casas de empeño el dinero para poder recibir todos aquellos muebles e inmuebles para las personas que van a requerir llevar alguna cosa a empeñar y poder comer. Esto puede incluso llevar a un conflicto social de otras magnitudes. Esperemos que no.
ciertamente no es una cuestión a la que siquiera Quisiéramos deberíamos llegar. pensar ni llegar, ni mucho menos, porque eso empeora las cosas. Sin embargo, es una posibilidad que se puede ir tomando más en serio en la medida de que las autoridades no tengan el tino, la inteligencia, incluso la coordinación entre gobiernos federales y estatales para observar esto y permitir que se abran los centros de trabajo con, cuidando el protocolo, cuidando los sistemas de seguridad como tú lo mencionas, ¿no? Correctamente. Es importante que nos coordinemos, todas las autoridades de gobierno, la iniciativa privada, de todas las actividades, llámese esenciales o no esenciales, tenemos que abrir y tenemos que regresar las fuentes de empleo si queremos evitar una debacle económica, una debacle social, Mayor. social que no tiene precedentes en la historia de México moderno, porque es increíble que en el 2020 estemos en una situación tan drástica, ¿eh? Ahorita existe demasiada movilidad de las personas, el avión y todos los medios de transporte tan rápidos que hacen imposible contener una propagación de este tipo de afectaciones pandémicas. Es prácticamente imposible. A menos de que tú te cierres en una ciudad, pues lo puedes controlar. Entonces, ¿cuál es la medida alternativa? Pues crear protocolos, pero protocolos muy estrictos, muy estrictos. Te lo comento, el banco no tiene protocolos y así como están esas empresas, existen muchísimas donde son esenciales, están trabajando, están percibiendo un porcentaje de sus ingresos o están trabajando con un porcentaje de sus empleados incluso y no tienen los protocolos. ¿Por qué? Porque no hay una colaboración entre Estado y privado que nos comprometa a ambos a reactivar la economía en una conciencia, en un compromiso total a favor de las personas, porque eso es lo que tenemos que hacer, comprometernos. Hay unos estados que están haciendo los protocolos y nos hacen firmar cartas de compromiso, que es un compromiso moral en donde te comprometes a llevar estrictamente estos protocolos y estos reglamentos para salvaguardar la integridad de tus clientes y de tus empleados, porque al final de cuentas, pues todos son personas y los programas deben estar enfocados tanto para los clientes como para el personal que labora en los centros de trabajo. Entonces, ¿qué se requiere? Unir, unión. No se trata de separarnos del Estado y confrontar al Estado. Lo que nosotros pedimos es que el Estado nos escuche y que nos permita colaborar con ellos y ellos con nosotros para poder recuperar a todas esas personas que están ya en pobreza, que están sin alimentos, que están sin cómo pagar sus recibos de luz, cómo los vamos a recuperar y cómo regresamos a esta actividad económica. Todas las actividades son esenciales, en un sentido estricto de la palabra, todas las actividades son esenciales. Es un engranaje económico donde un peso te lleva a otro peso. Todo se colabora, o sea, no puedes tú Hay decir, esta actividad no es esencial. una interconexión económica de una sociedad de alguna u otra forma, de mayor o menor proporción, pero sí está interconectada toda la actividad Toda la actividad económica. económica. Entendemos perfectamente bien la gravedad de la situación y que no es exclusivo de México. Sin embargo, y más allá de los errores que hayan cometido y que se siguen cometiendo para haberla detenido, bueno, esa es harina de otro costal. El tema aquí es de que ustedes requieren que les autoricen, que les abran paulatinamente, cumpliendo todas las exigencias que le han hecho a otros tipos de empresas para que puedan abrir los centros de entretenimiento, los centros de trabajo, los casinos, para que los empleados vayan incorporándose y empiecen a generar ustedes riqueza y vayan generando los salarios, los ingresos de los trabajadores. ¿Cuál es el siguiente paso que van a hacer? Después de todo lo que ha pasado esta semana, de la respuesta del gobierno, de un rotundo no, de la cerrazón, pudiéramos llamarlo ya así, que existe por parte del gobierno del Estado para escucharlos, y el riesgo de que si van y se presentan y hacen una manifestación de la misma proporción que hicieron los dueños de los gimnasios, pues corren el riesgo de que le manden a la policía
se lleven sus gases lacrimógenos a casa. Pues vamos a regresar a los momentos de las manifestaciones, ¿no? Yo creo que incluso es buena idea que nos integremos con todos aquellos compañeros de industrias no esenciales como gimnasios, bares, salones de eventos, porque todos perseguimos al final de cuentas el mismo propósito. Restaurantes y bares ya están abiertos, ya están funcionando. Están abiertos algunos con aforos reducidos, Sí. pero por ejemplo hay comerciantes por ahí en el centro que creo que están cerrados. Por ahí están manifestando del centro de la ciudad Desde el 15 de junio, algunos Cocentro, comerciantes. los que están organizados ahí en Cocentro, hicieron abrir, presionaron y el gobierno del estado los amenazó de que no. Sin embargo, tú ves una disparidad, ves una doble vara, ¿no? Para medirlos, porque hay muchos comercios abiertos. Bueno, se entiende las cadenas comerciales como Walmart, Soriana, El Super, Esmar, etcétera. Pero también está abierto los Sambors, está abierto Liverpool, los de Plaza Galerías ya sacaron al estacionamiento su mercancía para vender, hay muchos restaurantes, hay muchos bares también abiertos, como que no hay un criterio uniforme. Las maquiladoras están trabajando prácticamente todas. La situación económica de México es muy singular y muy específica. Obviamente no somos Europa, no somos Estados Unidos. En Europa y en Estados Unidos, pues sí, se llama al aislamiento, pero también se les da un soporte económico, financiero para las familias. En Europa, lo mismo. Te confinas, te dejas tu trabajo, pero recibes un apoyo de tantos euros o de tantos dólares mensuales. En el caso de México, pues tenemos entendido y pues entendemos perfectamente que nuestra situación como país, como economía, pues no da para ese tipo de apoyos. Pero aún así nos abrochamos el cinturón, nos esforzamos durante ya 4 meses, pero ya llega un momento en que el cinturón pues ya no puede dar otra vuelta porque ya es desesperante, Ya hay ya no da, muy flacos de huesos, ya ya el no cinturón ya no dio, aprieta. ya no apretó más y no hablo por mí, sino por 10,000 y por 10,000 y por 20 millones de personas que están en la misma situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿Tener que salir a la calle y que nos vean a exigir? Pues vamos a tener que salir, ¿no? Y a correr los Pero riesgos. a correr los La gente riesgos necesita comer. de un gas lacrimógeno, el riesgo de que te manden a las policías estatales a contrarrestar. Son manifestaciones totalmente pacíficas, pero pues son del llamado a las autoridades, de un llamado angustiante. Bueno, ya hubo, a propósito de todo esto, el Financial Times, un medio eh, informativo muy importante, creo que de Inglaterra, hizo unos señalamientos hacia el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, porque la producción de la Ford aquí en Chihuahua, una de las plantas más importantes que tiene el país, está trabajando al 50%. Al Puede 50. entenderse esto de alguna forma porque así están trabajando muchas empresas, no al 100%, precisamente para cuidar la sana distancia y que ese sería el caso de ustedes, que no pueden trabajar, no trabajarían al 100%, pero sí paulatinamente se va a incrementar el porcentaje. Sin embargo, sí es una llamada de atención muy fuerte de este importante medio informativo muy influyente, pero también de una empresa de la más importante y que genera cientos, si no es que miles de empleo aquí en la ciudad de Chihuahua. Entonces, ya la presión es muy fuerte para el gobierno federal y para el gobierno del estado, porque la gente necesita trabajar, se necesita empezar a producir. Ciertamente ahí está el bicho ese y tendremos que aprender a vivir con él, pero aquí hay de tres sopas nada más. Si te vas a contagiar, pues bueno, han dicho los mismos epidemiólogos de que el 70% de la población lo vamos a contagiar. Bueno, pues que no sea de contado, es decir, que no sea de un solo golpe, pero bueno, estar atentos a ellos, fortalecer el sistema inmunológico, pero también tenemos que comer, o sea, es importante eso. Y la cuestión del confinamiento que trae también secuelas psicológicas, la misma Organización Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones que los gobiernos atiendan esto porque es una situación que se puede salir de control. Entonces, De control. Si no toma en cuenta este gobierno de Estado, no tiene que mirarlo como hacia rajatabla, digo, porque si aplicaran la ley
todos los gobernantes de cualquier partido, otro país sería esto. Estaríamos en una situación mucho más cómoda y muy diferente a la que vivimos. Pero bueno, son cuadrados para una cosa, pero para su salario, como ellos lo tienen Para su salario segurito, sí, pues sí ellos, llega completo. claro, eso les lleva completo. Entonces sí tienen que considerar esto y esto se puede desbordar. Entonces ustedes van a hacer presencia ahí con el gobernador, van a ir a pedirle que considere la posibilidad, la autorización pues de que abran sus centros de trabajo, y si no hay un acuerdo y los trata como trató a los otros comerciantes y empresarios, ¿cuál sería la tónica a Pues seguir? mira, yo quisiera saber, la pregunta sería, si recortaras todos los sueldos de los empleados de gobierno, ¿en cuánto tiempo se estarían manifestando? Yo creo que a los 15 días tienes a toda la burocracia en la calle exigiendo sus sueldos y sus salarios y sus prestaciones. Nosotros, la iniciativa privada, hemos tolerado 4 meses sin ingresos, cero pesos de ingresos durante 4 meses y contando. Entonces, ¿qué se espera? Número uno, estar insistiendo, vamos a salir, vamos a manifestarnos pacíficamente y yo creo que de la calle ya no nos va a poder sacar nadie hasta que se tome un compromiso de reactivación. Estamos entendiendo que no se puede reabrir al 100%, eso nos queda totalmente claro. Existe una propuesta donde las aperturas son con aforos parciales. Primero con aforos del 30%, del 50%, del 75% y hasta que lleguemos a una situación ya de total normalidad al 100%. Pero eso puede garantizar que todas las personas o la mayoría de las personas que se quedaron sin trabajo regresen a su trabajo. Estamos conscientes de que no podemos abrir todo al 100%, es imposible, sería demencial pensar eso, pero estamos conscientes de que se puede abrir paulatinamente, gradualmente, pero a partir de ya, a partir de cuándo, no nos dicen cuándo podemos empezar a abrir gradualmente. Se habló de una reapertura económica gradual. ¿Cuál? No se ha avanzado. Muy bien. Entonces, bueno, quería hacer una precisión ahí de los empleados de gobierno, los trajeados, los encopetados, las entaconadas, etcétera, pues esas no batallan, son los que le llaman la burocracia dorada, pero el personal médico, el que está al frente de batalla, se han quejado un día y otro día también, y del gobierno federal y del gobierno del estado, de que no les han pagado los bonos que les prometieron. Eso sí, les dicen que son héroes, pero no los apoyan, muchos de ellos sin servicio médico, sin la seguridad social, sin la seguridad de su plaza, y ahí se están 12, 14 horas, y algunos que tienen que dobletear turno porque falta otro, y ellos han batallado muchísimo para que les paguen los premios o los Los bonos que premios les y iban a dar. bonos. Ellos han batallado muchísimo. De ahí en fuera todo lo demás, aquel que va con la corbatita, con su saquito, el que llega con el gobernador en turno, con el presidente en turno, esos no batallas, esos son los insensibles a los que hay que ablandar y hacerles entender de que la gente necesita trabajar, entendiendo de que no se trata de desobedecer el decreto o los El ordenamientos Estado de Derecho legales, ni ni nada. romper el Estado de Derecho, sino que haya criterio uniforme para que puedan ir abriendo paulatinamente y que la gente necesita comer. ¿Algo Incluso más el que quieras Estado, agregar? incluso el Estado necesita de nuestros impuestos para todos esos Claro. programas de seguridad, de desarrollo social, de infraestructura que tienen los gobiernos estatales y municipales, requieren los impuestos que nosotros, las actividades no esenciales, pagamos. En nuestro caso Generan empleos específico, y cuánto le dejan de derrama al gobierno. estamos en el ejercicio fiscal 2020 del estado de Chihuahua, clasificados 145 millones de Pues no pesos es que cualquier estaban cosa. proyectados, de los cuales ya se perdió una tercera parte, 50 millones de pesos ya no se van a pagar de impuestos. ¿Por qué? Porque no hubo una actividad. ¿Y qué es lo que se pierde? Pues se pierde aquello en lo que haya sido etiquetado ese recurso, pues ya no llegó. A lo mejor se iba a hacer un puente, a lo mejor se iba a invertir en seguridad, a lo mejor se iba a invertir en infraestructura, pues ya no llegó. Entonces, se detienen las personas y se detienen los proyectos y en algún momento se van a detener los gobiernos porque
pues los gobiernos se obtienen sus ingresos de parte de nuestros impuestos. Y nosotros pues ya no tenemos nada que tributar porque no tenemos actividad, no tenemos un ingreso y por lo tanto no va a haber un impuesto sobre nuestra renta. Aquí se trata perder, perder. No hay una relación de ganar, ganar. Es la mentalidad de muchos gobernantes, desgraciadamente en este país y en Chihuahua. Muy bien, Aarón, pues te agradezco mucho la posibilidad de poder platicar contigo, de que nos compartieras las preocupaciones que tienen. Vamos a estar pendientes y a dar seguimiento de lo que estén haciendo, de lo que tengan que comunicar a la ciudadanía y también esperemos que haya que para cordura, por lo menos en alguna ocasión en el gobierno del estado para que puedan ustedes abrir sus centros de trabajo y la gente empiece a recuperar sus ingresos y la economía, pues por lo menos, si no va a ser la más óptima, por lo menos que no sea la peor de los últimos 100 años. Muchas Trabajar y gracias. cuidándonos. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco mucho el tiempo, ¿eh? Al contrario, con mucho gusto y gracias a ustedes por hicieron el favor de sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Ya saben que nos pueden ver en alcontacto.com.mx, en YouTube. Y esto es Chacoteando con Manuel Narváez. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.